Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Soy Bruno Acevedo, médico residente del servicio de reumatología del Hospital Loaiza. eh, y el día de hoy me ha tocado como parte de mi rotación en Telesalud la orientación al paciente con gota. Considerado un tema importante debido a que múltiples veces durante la evaluación en consultorio externo llegan pacientes con esta clínica o son referidos debido a que muchas veces nos dedicamos en la parte asistencial a solo a indicar las recetas, la medicación que debe tomar, sus apuntes de seguimiento, básicamente es su receta, su tratamiento, pero nos olvidamos de lo que el paciente debe entender y conocer de su enfermedad. Entonces, justamente esta charla es para orientar al paciente qué cosas debería y qué cosas no debería hacer eh, para poder enfrentar de la mejor manera esta enfermedad. Muy bien. Muy bien. Entonces, primero empezando, ¿qué es la gota? Habría que definir dos conceptos. El primero vendría a ser la hiperuricemia, que viene a ser la concentración elevada de ácido úrico, porque justamente la gota se trata de una elevación del ácido úrico, así como la diabetes es una elevación de la glucosa, o la anemia hablan de un descenso de la hemoglobina. En el caso de que hablemos de gota, este está relacionado a la elevación del ácido úrico, pero no todos los casos en los cuales el ácido úrico esté elevado significa que tiene el paciente gota. En este caso, debido a ello, presento ese término. Hiperuricemia es el término correcto para hablar sobre la elevación del ácido úrico. ¿De dónde proviene? De la degradación de las purinas, que es propio de ser un recurso de la replicación celular, de la ingesta de la dieta y de la síntesis que produce el mismo cuerpo. Este valor, valor normal de laboratorio, porque el ácido úrico, en este caso, para hablar de gota, lo dosamos en lo que es la sangre del paciente. Voy a intentar ser lo más práctico como para que me entiendan los pacientes. Se toma un frasquito de laboratorio, se toma una muestra del paciente y se lleva. No es, en este caso, orina o alguna punción específica de alguna articulación, pero sí se toma del suero del paciente. Entonces, de acuerdo al laboratorio, punto de referencia mayor a 6,8, mayor a 7 miligramos por decilitro, hablaríamos de una hiperuricemia. Pero cuando hablamos de gota, la gota es causada por este depósito crónico del ácido úrico a forma de cristales. Estos cristales se les conoce como urato monosódico monohidratado, que estos cristales cuando se cristalizan, por decirlo así, se almacenan. ¿En dónde? En la piel, en los tendones, los cartílagos, la articulación. Por ejemplo, el cartílago lo habrán visto sobre todo, habrán escuchado de los tofos. Estos de acá se manifiestan en la punta de la nariz, en el cartílago del pabellón auricular, en los codos, o sobre todo en esta imagen de abajo a la izquierda, pueden evidenciar de que es la inflamación. Muchas veces dicen que es la enfermedad de los ricos debido a- al alto consumo de alcohol y de las carnes con las cuales se relaciona esta concentración de ácido úrico, que se logra manifestar como principal manifestación. Esa foto, es la forma de cómo se presenta los pacientes con gotas. Es la principal forma en la cual pueden llegar por consultorio o al frente de algún familiar que tenga ese dolor en la primera articulación o para que me entiendan el dedo gordo del pie. Estaremos hablando o tendríamos la sospecha que puede ser gota. Existen otros diagnósticos diferenciales, pero es lo que nos podría hacer sospechar de la gota. El término global para todas estas son artropatías por cristales, el término médico correcto, o las enfermedades por depósito de cristales en las articulaciones. Cuando hablamos de que son de urato monosódico monohidratado, estamos hablando de que es de la gota. Muy bien, ¿cómo se produce? Básicamente la gota tiene dos formas de presentarse en el individuo. O es una primaria o es una secundaria. La primaria es aquella en la cual o no existe una causa conocida del por qué ha ocurrido esta, o simplemente es por un defecto genético. Habría que hacer un mapeo en los diferentes individuos que lo presentan para identificar cuáles son estas alteraciones genéticas. Pero básicamente, tanto primaria como secundaria, existe una descompensación, una alteración, tanto o hay mucha producción del ácido úrico o hay una disminución de su eliminación. En este caso, la principal fuente que elimina este ácido úrico son los riñones.
pero como ya los voy a mencionar más adelante, frente a alguna alteración, ya sea en su producción o su excreción, va a producirse esta gota primaria porque no se conoce la causa o es por algo genético. Así como dicen, ¿por qué le dio diabetes al jovencito o por qué el tal familiar sufre de presión alta? Es así, es predisposición genética. Y hablamos de una secundaria cuando sí se logra identificar cuál es la causa, en este caso una enfermedad, un medicamento, sobre todo en nuestro medio, que pueda, o uno, o alterar la producción, o hay mucho ácido úrico, o hay poca eliminación de este ácido úrico. ¿En qué casos podemos sospechar? Por ejemplo, en el aumento de producción de ácido úrico en la gente que come dietas ricas en purinas, los pacientes que consumen carne sobre todo, o que están aumentado a un alto recambio celular, como es el consumo de alcohol, el ejercicio intenso, pacientes con psoriasis también habría que estudiar, si tienen algún familiar con psoriasis, habría que indagar si es que tiene o no tiene gota. Enfermedades hematológicas, algunos cánceres también habría que sospechar. Y en una disminución, por ejemplo, de la excreción, ya al otro lado, disminución de la excreción de este ácido úrico, ¿en quiénes? En pacientes con enfermedad renal crónica. Si conocen a algún paciente que se dializa, sobre todo, habría que, ¿por qué no también decirle, ¿no? Que se haga su chequeo del ácido úrico para ver cómo se encuentra? En pacientes que consumen fármacos o medicamentos, en este caso las tiacidas, la hidroclorotiazida, sobre todo en pacientes hipertensos, cuando no conocen su nivel de ácido úrico, puede desencadenar una crisis gotosa o exacerbación de esta enfermedad. En pacientes con tuberculosis que reciben piracinamida, es parte del esquema de tuberculosis, eh, este medicamento, por lo que habría que hacer un descarte del mismo, si es que cómo está ese ácido úrico en estos pacientes. En pacientes con alguna enfermedad del riñón, sobre todo algo que ellos ya conocen, que sepan que tiene algún defecto, algún compromiso del riñón, pedir siempre una evaluación por el reumatólogo, el endocrinólogo, medicina interna que podría haber, o hasta el mismo nefrólogo debería pedir su ácido úrico para ver cómo se encuentra el paciente. Muy bien, ¿cómo se manifiesta la gota? ¿Cómo es esa clínica típica, esa forma de cómo puede decir, ay, este paciente muy, este familiar, este compañero que he visto, podríamos orientarlo a que tiene gota, debido a que son cuadros de inflamación aguda o los gout flares o las crisis gotosas, le llamamos también, que vendría a ser la inflamación aguda, sobre todo de una articulación o de una bursa o un tendón. ¿A qué nos referimos con bursa? Vendría a ser esa como una bolsita de líquido que ayuda en las articulaciones a que pueda haber disminuir la fricción y una correcta movilización de la articulación. Entonces, como ya saben, como les había mencionado, estos cristales que se depositan en las articulaciones pueden provocar inflamación, que además generalmente es monoarticular, como les había mencionado en la anterior imagen, sobre todo en los pies, en el dedo gordo del pie, puede ser también en talones, en tobillos, en las rodillas, en las manos, en las muñecas, en los codos, sobre todo la parte distal, la parte más alejada del cuerpo, donde hay más frío, ahí es donde principalmente este ácido úrico precipita, o sea, se cristaliza en las partes frías del cuerpo, o sea, siempre la parte distal, pero sobre todo el pie. Y estos cuadros, estas crisis, tienden a ser autolimitadas, como les he puesto. Es una inflamación que llega y se va. Tomes o no tomes medicación, generalmente. Obviamente la clínica es dolorosísima, el paciente va a decir que es algo insoportable, algo que quema, que punza, que molesta, que no le permite hacer sus actividades diarias, pero esta se autolimita, generalmente se autolimita entre un día hasta una semana podría durar esa clínica. Muchos pacientes se automedican con algunas pastillas, van a la farmacia, toman sus pepas para el dolor, calma o incluso pueden llegar a colocarse ampollas, entonces tener cuidado a la hora de qué medicación están recibiendo, por lo que la charla no vamos a hablar netamente de qué medicamentos o cómo se debe usar para no eh, hacer un mal uso de los mismos, pero sí orientarlos a que si es que están frente a esas manifestaciones, ese dolor agudo de una articulación que molesta y de un momento a otro se va, podrían estar en el caso de un paciente con gota. Este dolor articular puede asociarse con un malestar general, el paciente se siente mal debido a que es una crisis aguda, puede también presentar fiebre, y hablamos de que es un cuadro persistente cuando este se acompaña del derrame articular, o sea, la articulación se hincha y no permite el correcto. Si este es el movimiento de la articulación normal, al estar hinchado, el aumento de volumen va a limitar ese rango articular. A veces van a poder moverlo poquito, otras veces no van a poder mover nada y además se van a formar como unos nódulos, unas bolas que se les conoce como tofos, que es como el cuerpo aísla a este ácido úrico que no debería estar ahí. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Lo aísla, como que lo mete en una cárcel, por lo que
se almacena y es difícil de remover. A esto se le llamarían los tofos, que generalmente son asintomáticos, o sea, que no provocan molestias. Es raro que provoque molestias, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Como les había mencionado al inicio, y justo aquí en las fotos podemos evidenciar que es, por ejemplo, en este paciente, en la superior, en la imagen superior, podemos ver que se encuentra en el codo, en la bolsa lecraneana, se llama esa parte, la bursa o lecraneana, que es típico que se le forma así como una bolita, una pepita que lo mueve a veces el paciente, que no es dolorosa, o en la parte anterior del antebrazo, ahí nada más continuando con el codo se puede evidenciar que hay una gran masita. Además, estos tofos, como lo he mencionado, no solo en las partes periféricas del cuerpo, sino también en las partes centrales, en las partes frías, como lo he mencionado en el pabellones auriculares, como se puede evidenciar en la imagen de abajo a la izquierda, en los cuales la paciente, por ejemplo, ha desarrollado un tofo, ese pequeñito se puede ver, a veces tiene unos tofos bien grandes, bien deformantes, que por estética muchas veces son removidos, y por ejemplo aquí abajo en la derecha, en la imagen inferior de la derecha, se pueden ver tofos, como menciona en el pliegue de los dedos de la mano. ¿No? Se vuelven así como unos cachitos, sobre todo con un punto blanquecino, no doloroso. Es diferente en la artrosis que muchas veces genera a las personas adultas, hombres o mujeres, propio del desgaste, no confundirlo, pero de todas maneras estos se tienen que almacenar así y provocan deformidad, incomodidad y muchas veces por estética causa vergüenza en el paciente. Por eso el lado psicológico también es importante a la hora que vemos estos pacientes con gota. Entonces, ya yendo a la orientación del paciente, ¿cuál sería la utilidad de la misma? De qué cosas debemos tener cuidado? O sea, ¿por qué ir al hospital? Sería la pregunta del millón, ¿no? El paciente se preguntaría, sí, ya sé que tengo gota, tomé mi tratamiento, el doctor me dijo que iba a estar bien, me fue bien esta semanita, tomo un medicamento, sobre todo los dos pilares del tratamiento farmacológico que hay acá en el Perú, vendría a ser el alopurinol y la colchicina, los dos medicamentos. ¿Cómo se debe tomar? Eso habría que ir a la consulta para que el médico lo oriente de manera correcta de en qué momento tomar, cuándo tomarlo y cómo se debe tomar y qué chequeo se debe hacer. Porque como le he mencionado, muchos pacientes llegan a la consulta, el médico les indica sus pastillitas, se aprenden o lo guardan la receta, toman, como les digo, cuando tenían sus crisis, toman el tratamiento, mejoran, siguen con su tratamiento, lo dejan, nuevamente toman sus pastillitas, mejoran un tiempo, lo dejan. Así tenemos muchos pacientes que llegan a la consulta externa que lastimosamente, como no recibieron una correcta orientación o no quisieron seguir las indicaciones de sus chequeos, o muchas veces por desconocimiento, porque no prestaron bien atención o interpretaron mal las palabras del médico. Entonces, lo correcto es que esta charla sea justo para eso, orientar al paciente a identificar que la toma de estos medicamentos no solo es calma y ya está, sino que hay otras complicaciones que deben verse, porque así como se almacena en las articulaciones, también se almacena a nivel renal en el riñón. eh, También tienen que hacerse chequeos porque así como provoca tofos o almacenes, en los riñones provoca piedras, provoca cálculos que pueden llevar a insuficiencia renal, que la insuficiencia renal, como de repente no entienden, es esos pacientes que se dializan, entonces no solo compromete las articulaciones, incluso el depósito del ácido úrico que esté circulando un alto valor, como ya he mencionado, mayor a 6,8, mayor a 7, de acuerdo al laboratorio, siempre llegarse el valor del laboratorio y sobre todo de un laboratorio confiable, tener en cuenta. Entonces, este ácido úrico también provoca otros eventos cardiovasculares, como puede ser un infarto, derrame, provoca que los vasos sanguíneos se vayan tapando de manera prematura, de manera temprana. Por eso un ácido úrico elevado también se asocia a infarto. Deberían de tener cuidado. Por ello, es no solo tomen la medicación que le indica el médico, sino también vengan a su chequeo. Entonces, primero, como primer punto, definir el diagnóstico. Aquí hablamos con definir el diagnóstico. Cuando estamos sospechando de un paciente que tiene gota, el médico le va a pedir sus análisis de sangre, tal vez algún examen de orina, que esté sospechando de alguna otra cosa, o para eliminar otras causas. Y sobre todo cuando puede haber una crisis, el médico puede llegar a punzar alguna articulación que sospeche que pueda ser una articulación con gota y hacer unos estudios para ver si es que estos cristales se encuentran o no en la articulación. eh, Se puede tomar ya sea durante las crisis, cuando el paciente está con el dolor, comenzar con la articulación hinchada. Obviamente habría que calmar primero el dolor para que el paciente pueda permitir la toma del estudio, o fuera del estudio, o fuera de la crisis. Recomendable si dentro o fuera de la crisis, ese es independiente de cada paciente, siempre viendo la tolerancia y qué tan claro está el cuadro.
pero se puede tomar durante las crisis o fuera de las crisis. Entonces, al tomar este estudio, el paciente lo llevaría al laboratorio, el microscopio, determinaría si tiene o no cristales, pero la ausencia de cristales tampoco no es que no tenga la gota, porque a veces se punza una articulación que no es, pero entonces a tener cuidado siempre, o si se punza algún tofo, eh, siempre acompañarse de un laboratorio de confianza, ¿no? Entonces, el gol estándar, por decirlo así, la medida estándar es de que sea un diagnóstico definitivo de gota basándose en la identificación de estos cristales, perdón, de estos cristales en la articulación. Eh, y durante estos periodos críticos también se pueda tomar. Las recomendaciones del médico, por supuesto, una, tomar su medicación, como ya les he mencionado, la colchicina y el loperidol, de acuerdo a la indicación que le da el médico, venir a sus chequeos. ¿Por qué son importantes los controles laboratoriales? Porque el paciente con gota debe entender que como está alto este nivel de ácido úrico, con la toma de medicamentos debe estar reduciendo. ¿A qué tanto? El valor normal, el valor en un paciente que sufre gota es menor a 6 miligramos por decilitro, lo esperado, lo adecuado, pero en ciertos casos, en los pacientes con unos tofos muy abruptos o que requieran algún manejo adicional bajo el criterio del médico, algunos pacientes van a requerir que su ácido úrico sea menor a 5. Entonces, por eso es importante ir al laboratorio para tomar, para ver cómo está ese nivel de ácido úrico y otras patologías que puedan estar. También el azúcar, es ver cómo está. Estos pacientes tienden a ser obesos, gordos, entonces también tener cuidado con ello. El ajuste de la medicación es el otro punto. Como les había mencionado, la colchicina y el lopurinol se toman bajo ciertos regímenes y con ciertas frecuencias. Hay algunos pacientes que dicen, no, yo tomé esas pastillas y no me hizo nada. Es como tener un plato de comida y tú digas con una cuchara te calmó tu molestia. A muchos pacientes o le damos una pastilla o le damos dos pastillas o combinamos medicamentos para mejorar esa, esa crisis que tiene o ese nivel de ácido úrico que puede tener elevado. Entonces le damos varias veces diferentes medicamentos o podemos jugar con las dosis. Podemos decirle toma una, toma dos, toma tres pastillas, de acuerdo al individuo. Es por eso que no solo es, tomé las pastillas en este momento, mejoré y lo dejé y nuevamente apareció la crisis en un mes o en una semana, nuevamente tomo, o acá a 6 meses nuevamente apareció, tomo la medicación. No, justamente es gradual el ajuste de la medicación. Una vez que ya se toma un control, obviamente los controles van a ser más prolongados, más periódicos, más espaciados, para que también el paciente pueda continuar con sus actividades como que viviendo en la normalidad, intentar llevarlo a la normalidad al individuo, pero siempre con ciertas recomendaciones y limitaciones que voy a continuar mencionando. Como el otro punto es evaluar los riesgos de otras comorbilidades, como había mencionado, la diabetes, trastornos de la tiroides, también es importante ver. eh, el médico que considere una evaluación mayor, muchas veces lo correcto es que lo evalúe un médico reumatólogo en los casos de gota, sobre todo los casos difíciles de manejar, mandarlo también al cardiólogo para que evalúe cómo está ese corazón, esos vasos sanguíneos, mandarlo al nefrólogo, que es el especialista en el riñón, para ver cómo está esa función renal, si es que tuviera algún requerimiento, incluso alguna ecografía para ver cómo están ese tamaño de ese riñón, si hubiera o no hubiera alguna piedra al endocrinólogo, como he mencionado, trastornos de la glucosa, del ácido úrico, incluso algunos pacientes trastornos de la tiroides están asociados a esta enfermedad. ¿Por qué no a medicina familiar? También para evitar el colapso en muchos hospitales, también podría manejarse por medicina familiar y la parte psicológica también, sobre todo cuando son muy exagerados y debido a los recursos económicos o la dificultad del caso del paciente, también esas deformidades, imagínense tener en las orejas, puede resultar vergonzoso para el paciente, entonces también no descuidar la esfera psicológica. ¿No? Eso sería el punto con respecto a las referencias a especialidades, a otras especialidades. La orientación del paciente, seguimos descanso o actividad física. Lo recomendable es hacer sus actividades físicas diarias, llevar una vida lo más activa posible, no tener una vida sedentaria, ya que esto también se asocia a tener esas crisis. Em, pero ¿cuándo no hacer deporte? Cuando el paciente comienza a presentar sus crisis. Durante las crisis es recomendable mejor no hacer ejercicio, suspenderlo hasta que mejore esa articulación, hasta que mejore el dolor, darle un chance un par de días y acudir con su médico, referirle al doctor, no mejora o ha empeorado, para que el médico haga el ajuste, como les he mencionado, de la medicación. No automedicarse, muchas veces esto lo tengo que mencionar porque llegan pacientes, disculpen que lo recalque, pero llegan pacientes en los cuales
se les aplica incluso corticoides. Sí hay indicación de tomar corticoides en los casos de gota, pero vía oral y bajo ciertas dosis, en escenarios controlados siempre, sabiendo qué cosa le estamos indicando al paciente. Porque muchos llegan a la consulta externa y dicen, ah, me pusieron esta ampolla de corticoides en la nalga estamos hablando de inyectables, y mejoraba. O todo el tiempo estoy que voy a la farmacia para que me pongan este medicamento con un tal corticoide y mejoro, todo muy bien, estoy controlado, entre comillas, pero lo que no saben es que los corticoides mal usados provocan un montón de trastornos. Va a hacer que se te eleve el azúcar, que se te eleve la presión arterial, que te descalcifiques más rápido, que si te caes te puedes romper un hueso, provoca un montón de alteraciones. Entonces, no automedicarse, siempre ir a sus chequeos. Aquí otro punto es el control de peso, reduce los brotes y las otras comorbilidades que puedan estar asociadas. Con respecto a la alimentación también, el paciente pregunta qué puedo y qué no puedo comer. Ahí abajito pueden ver, existen algunas recomendaciones a favor, otras en contra del uso de la vitamina C. Según las evidencias del Colegio Americano de Reumatología, no recomienda las infusiones de vitamina C, como lo hacen algunas otras instituciones, pero siempre mantenerse hidratado, como es uno de los pilares, disminuir, porque no le podemos eliminar de la dieta a un paciente lo que hace, pero sí podemos recomendarle que disminuya lo que es la ingesta de alcohol, sobre todo cerveza. En el vino hay evidencia a favor y en contra de su toma, pero el alcohol, las carnes rojas, como se puede vencer en la pirámide, alimentos que se debe limitar el consumo y abajo alimentos que no son aconsejables. ¿Qué se debe evitar? Las carnes rojas, los mariscos. Entonces, al paciente hay que decirle, sobre todo la gente del norte, muchas veces vienen, me comí un ceviche con mariscos, riquísimo, pero ahí nada más empezó con sus crisis. O el paciente que le gusta ir a comer parrilladas, tener cuidado, esas carnes rojas, sobre todo, ¿qué es mejor? Más recomendable, pollito, pavo, el pescado, las frutas, los vegetales, como pueden iniciar abajo. Incluso algunos frutos secos son recomendables para que el paciente tenga una dieta equilibrada y suspenda los hábitos que pueden ocasionar que tenga un mal control de la gota. Entonces ya saben, mantenerse hidratado, evitar el consumo, disminuir el consumo de alcohol, por no decir eliminarlo, y limitar o eliminar, si es lo posible, el consumo de carnes rojas y los mariscos. Entonces, igualito, como le he mencionado, dejar de fumar no es que exista una evidencia a favor o en contra de que se asocia a una crisis gotosa, pero siempre esto lleva a otros vicios y a un mal estado de la salud de los vasos sanguíneos. Como he mencionado, el ácido úrico predispone a ciertos daños en los vasos sanguíneos, en el corazón, mal control de la glucosa. Igualito el alcohol, como ya lo he mencionado, se debe dejar. Lo recomendable es suspender, no tomar alcohol, sobre todo cerveza, dejarlo de lado, pero ya saben, no todos los pacientes les entienden cuando les dice no tomes esto, no hagas aquello. Entonces, siempre lo mínimo a nada. Lo recomendable es dejarlo de lado, no consumir alcohol. Y como ya había mencionado, el vino es como que hay evidencia a favor y en contra, pero siempre consumo de alcohol, consumo o uso del cigarrillo, a pesar de que son drogas legales, saben los otros riesgos que llevan a la salud del paciente. Muy bien, eso sería todo con respecto a mi charla de la orientación al paciente con gota, a convivir con la gota. Em, Espero que haya sido de su agrado. De todas maneras, siempre frente a alguna duda, yo recomendaría acudir a su médico, que le resuelva las dudas. Ya saben, primero yendo a sus postas o sus controles general, si en caso no tuvieran el laboratorio de ácido úrico o algún estudio mayor, no lo solicitar que lo refieran. Y otro punto que se me estaba olvidando, ¿puede dejar secuelas la gota? Sí, la gota provoca secuelas, como puede ser la deformidad de las articulaciones, puede provocar cojera, eh, alteraciones en los riñones, como ya mencioné, los cálculos pueden provocar insuficiencia renal y la aterosclerosis, o sea, la oclusión de los vasos sanguíneos tempranos, no es algo bueno, ¿no? A largo plazo esto siempre lleva a una factura. Entonces, acudan siempre con su médico. Muy bien, eso sería todo con respecto a mi presentación. Hola, hola. Muy bien.
Muy bien, doctor. Vamos a continuar. Finaliza la grabación, por favor.